Por un lado están los que quieren tener hijos biológicos y no pueden y después piensan como alternativa a la adopción. Pero todos los que toman el camino de la adopción, en general cuentan que es un camino largo, tedioso, farragoso, que tiene un montón de trabas y es un gran problema. Sí, algo engorroso y algo que angustia, en definitiva. Sí, porque no deja de ser una pareja que está queriendo generar un lazo de amor con un ser humano y que sabe del otro lado hay un ser humano que está queriendo tener un núcleo de contención y en el medio el aparato burocrático de la ley. Para saber cómo funciona esto no lo vamos a andar explicando nosotros porque sabemos que naufragamos en la explicación. Tenemos en línea a Laura Chávez Luna, que es abogada, tiene un posgrado en niñez y adolescencia y tal vez nos pueda explicar bien cómo es esto de la adopción. Buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariano y Héctor. Gracias por convocarme. No, por favor, muchas gracias a vos por responder a nuestro llamado. Pero, ¿cómo es el proceso de adopción? ¿Es real? ¿Es largo? ¿Es farragoso? ¿Podría mejorarse? ¿Es arduo para la pareja que quiere adoptar o para la persona que quiere adoptar? Bueno, primero tomar en consideración que, como ustedes bien indicaban antes de presentarme, este proceso tiene que ver con dos partes fundamentales, que tiene que ver con una pareja, generalmente puede ser también una persona sola, y un niño, niña o adolescente. En ese proceso interviene este aparato que vos nombraste como burocrático en algunos aspectos, y estoy de acuerdo, pero que es necesario, insustituible, insoslayable, que es el Estado. En este proceso de esa construcción de ese vínculo de amor, que va a ser un vínculo jurídico, que es la adopción. Ahora bien, este proceso tiene como protagonista al niño, niña o adolescente, que va a ser el sujeto de derecho que va a recibir ese amor que esa familia quiera darle para que tenga plena vigencia su derecho a vivir en familia y no, por ejemplo, en un hogar. ¿Sí? Que no, el hogar puede trabajar muy bien, pero no es el lugar donde un niño debe ser alojado. Entonces, ese proceso hoy, con el nuevo Código Civil, que ya la ley 26061 venía trabajando esto de alguna manera, lo que viene es a ordenar un poquito más el tema de los plazos, ¿sí? El proceso sigue siendo de alguna manera largo, no es un proceso corto. A ver, ¿qué entendemos por un proceso corto? A ver, si yo te digo, por ejemplo, que un niño, por ejemplo, que es abandonado en la vía pública, que hemos visto casos últimamente de una nena que fue abandonada en un baño, por ejemplo, y que se trataba de buscar a su familia biológica. Por ejemplo, ahí ya tenés 30 días de movida, ¿sí? Que tenés que salir a investigar si hay familiares. Entonces, el hecho de que el nene sea abandonado, por ejemplo, la gente se desespera, empieza a llamar, empieza a decir quiero adoptarlo, no es así. Hay ya 30 días de movida donde tiene que salir a investigar si tiene familia biológica. Lo cual está muy bien. Sí, está perfecto, pero digo para pensar en temas de los tiempos, ¿no? De los que nos están escuchando, que tomen en consideración estas cuestiones. Después, por ejemplo, supongamos que los padres deciden, los progenitores, la mamá y el papá, deciden voluntariamente que no quieren hacerse responsables de ese niño que es su hijo. Ya de entrada ahí tenemos 45 días, por ejemplo. Esto no se puede hacer antes de los 45 días de producido el nacimiento. Sigo pensando en los plazos. Pero, nace el chico hoy, salen del sanatorio y dicen no nos podemos hacer cargo. ¿Esos 45 días son para que la pareja lo piense? O sea, ¿cuál es el sentido de esa espera de los 45 días? Bueno, para que esa manifestación, que es una decisión que el Código te va a decir libre e informada, ¿sí? Se tiene que dar después de los 45 días, considerando, por ejemplo, que en el caso de la mujer tenemos el estado puerperal, ¿sí? Y ese estado puerperal después del parto hace que no se encuentre en condiciones de tomar una decisión válida. ¿Cuál sería el estado puerperal para el varón? Lo desconozco, ¿sí? Pero lo que se dice en ese caso es que esos 45 días son los 45 días necesarios para que se pueda tomar una decisión libre e informada en el caso de la mujer. En el caso del varón, desconozco por qué, pero esos 45 días también están dados para que haya dispositivos de política pública que trabajen con estos padres. ¿Por qué? Porque eso es una cuestión solamente, por ejemplo, de medios económicos, para que el Estado pueda trabajar con estas familias. Porque ¿cuál es la idea básica? ¿Cuál es el principio? El principio en general es que el niño tiene derecho a vivir con su familia biológica en la medida de lo que fuera posible. Y si es solamente por una cuestión de medios económicos, el Estado debería, según los distintos documentos internacionales, venir a coadyuvar y a contribuir con esta familia. Claro, ¿sí? Porque sigue siendo, aún con la reforma del Código Civil y Comercial, la representación jurídica de los menores en la Argentina sigue siendo, la palabra es ambigua, pero es técnica, promiscua, es decir, la familia biológica y el Estado.
A ver, se decía antes que era promiscua, por ejemplo, porque en realidad interviene lo que se llama el Ministerio Público, ¿sí? Los niños, en todos los casos donde hay un niño, están sus intereses en juego, interviene el defensor de menores, ¿sí? A eso se refería que era promiscua, que el defensor intervenía en todos los casos. Entonces el Estado interviene de distintos lugares. Primero porque para el proceso de adopción se requiere sí o sí que sea judicial. No existe adopción, o sea, un niño entregado en una escribanía, no existe un proceso donde el niño sea entregado en un dispositivo estatal, que puede ser un organismo de protección de lo que es derechos, no existe, tiene que ser judicial. Ahí ya tenemos la figura del juez. A su vez, está el Ministerio Público, en este caso el defensor de menores, que interviene y es parte necesaria. Sin eso el proceso es nulo. Pero también son parte, en los procesos de adopción, los padres, ¿sí? Los padres biológicos del niño, y el niño también en el caso de que cuente con la edad suficiente para presentarse también con su propio abogado, que esto sería obligatorio a partir de los 10 años, o sea, el niño también es parte. Todos esos forman parte del proceso de adopción, pero el proceso de adopción tiene otros estadios. Primero un niño tiene que ser declarado en estado de adoptabilidad, que es esto que te estoy contando. Tienen que pasar 30 días, por ejemplo, en el caso de que un chiquito sea abandonado, si los papás toman esta decisión 40 días. En el caso, por ejemplo, de chicos chiquitos que vemos que son maltratados, que son abusados y golpeados por su propia familia de origen y que son separados y que son alojados en un hogar convivencial. ¿Cuáles son los plazos que tienen esos chicos que están alojados en estos hogares? Bueno, un máximo de 180 días. Si vos te pones a pensar, Mariano y Héctor, 180 días son 6 meses, ¿sí? Vencido el plazo de esos 6 meses, que el organismo de protección tiene que trabajar con la familia a ver si hay posibilidades de revertir estas conductas que hicieron que el chiquito fuese separado del entorno familiar, si se trabajó bien o se trabajó mal, bueno, ahí en base a eso se toma una decisión, ¿sí? Ese plazo también se puede prorrogar y el juez tiene que resolver sobre la adoptabilidad en 90 días, o sea, otros 3 meses más. Claro. Entonces digo, estamos pensando en todos estos plazos para decir, sí, son plazos relativamente, ¿son largos para quién? ¿Y desde qué lugar, no? Claro. Porque si yo me pongo a pensar en la vida de un niño que está alojado en un hogar convivencial, y 6 meses es mucho tiempo. Ahora, si me pongo a pensar para el adulto, ¿sí? Para el adulto, en realidad, yo creo que no. Y también tiene que ver un poco con las expectativas y la ansiedad y cómo lo maneja cada persona que piensa adoptar. Y después, esto es para declarar la situación de adoptabilidad. Claro, después, a partir de ahí... Claro, una vez que el niño, niña o adolescente es declarado en situación de adoptabilidad, ya ahí tenemos que se formaliza el proceso de guarda. O sea, aquellos que son aspirantes a adoptar. Guarda con aspirantes a adoptar. ¿Eso qué quiere decir? Que el niño se va a ir 6 meses en guarda con una familia, por ejemplo, para que viva con esa familia y se genere un vínculo que va a ser monitoreado por el juez y también por el organismo de protección. Después de esos 6 meses, ahí empieza el juicio de adopción. Claro. ¿Sí? Entonces sigo pensando en los plazos. Pensemos primero en los 180 días, después tenemos los otros 6 meses, ¿sí? Y después tenemos el proceso de adopción que se puede iniciar, o lo inicia el juez de oficio o a pedido de alguna de lo que es alguna de todas las partes en este proceso, ¿sí? Y ponele, pero desde el punto de vista de la pareja o de la persona soltera que quiere adoptar, llega y ya se encuentra con una lista de chicos en situación de adoptabilidad. Bueno, esto es importante. Esta persona que quiere adoptar, primero va a tener que estar inscripta en un registro. Esto es muy importante. No es que puedo caer yo y decir, hola, vengo acá, vi que hay una convocatoria, quiero adoptar a estos chiquitos. No, tengo que estar inscripta en un registro, que es un registro que se organiza a nivel de cada jurisdicción. La Ciudad de Buenos Aires tiene un registro, se llama el ROAGA, ¿sí? Es el registro único de aspirantes de lo que es guarda con fines de adopción. Una vez que uno se inscribe en ese registro, forma parte, ese registro está conectado con el registro nacional. Entonces, el juez, una vez que es al revés el proceso. El proceso, una vez que el chiquito está declarado en situación de adoptabilidad, el juez se va a fijar en una lista, en un registro que le van a enviar, van a tener legajos con carpetas estas personas que se inscribieron, y él va a evaluar junto a su equipo quiénes son los más idóneos para poder llevar en guarda a este niño, niña o adolescente. Entonces, el proceso es al revés. Se mira el niño, sus necesidades, y después se miran los legajos. ¿Cuál es el problema? La cantidad de niños que hay en estado de adoptabilidad, o sea, que están para ser adoptados, es mínima comparado con la cantidad de aspirantes que hay. Hay mucha gente inscripta. Y el tema es hacer el match.
es hacer esa sincronización. Claro. ¿Y qué criterios se lleva para hacer ese match? Digamos, ¿cuáles son las compatibilidades que las se tienen condiciones en cuenta? personales que tenga? A ver, se tiene que tomar en cuenta el niño, sus condiciones personales, su edad, qué edades y aptitudes tienen estos pretensos adoptantes, ¿sí? Qué idoneidad tienen para cumplir con funciones de cuidado, educación, qué motivaciones tienen y expectativas frente al instituto de la adopción. Y esto también es algo que es un tema que no es menor, que tiene que ver con respetar, o el respeto que se dice que van a asumir frente al derecho a la identidad y origen del niño, niña o adolescente. Claro. Porque esto también es importante. Recordemos que hay dos tipos de adopción. Una adopción, hay tres en realidad, pero para hablar sobre este tema, la adopción plena y la adopción simple. La adopción plena corta el vínculo con la familia de origen, pero puede haber situaciones con derecho a vinculación, ¿sí? Que existe algún familiar y que tenga derecho a verlo. La adopción simple no corta ese vínculo, tienen el derecho de comunicación. Entonces esto también es muy importante, porque la gente que va a adoptar tiene que saber que a veces dicen, bueno, yo estoy adoptando a un niño de 4 años y además de adoptar al niño de 4 años voy a tener que tolerar que se vincule, por ejemplo, no sé, con un tío o con la abuela de la familia biológica. Claro. Claro, es un tema también entonces, que hay que tener muy en cuenta. Esto tiene que ver si ellos deciden asumir esto, y hay gente que dice, no, yo la verdad que quiero adoptar, pero no quiero tener nada que ver con la familia biológica, o a veces también, porque voy a ser muy honesta, yo trabajé en un hogar convivencial. Las historias de los niños que viven en hogares convivenciales y que luego son declarados en estado de adoptabilidad son historias muy cruentas, son historias muy duras. Claro. Son niños que vienen ya con, digamos, subjetivamente totalmente deteriorados. Son niños que se intenta restaurar, se intenta trabajar con ellos para que puedan vivir mejor, pero son niños que vienen con situaciones de abuso. Una persona que adopta un niño de estas características tiene que hacer todo un trabajo previo también. Claro. Y no todos por ahí están preparados para eso o quieren tener esa situación en sus vidas. Exactamente, por eso se trabaja muchísimo, o se debería trabajar muchísimo antes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también ha ocurrido que hay situaciones donde estos procesos se frustran. Yo lo he visto personalmente, trabajando en un hogar donde teníamos varios hermanitos y uno de los hermanitos, el más chiquito, tomaba medicación psiquiátrica y los otros dos no. Y era un matrimonio, sí. Bueno, se llevaron a estos 3 nenes en guarda, o estamos hablando siempre de temas judiciales, ¿no? La guarda judicial. ¿Y qué pasó? Ellos, en su afán de querer construir una familia para ellos de su perspectiva feliz, al nene le retiraron la medicación, ¿sí? Pese que se le había dado indicaciones muy concretas de que el nene tenía que seguirla tomando. Estamos hablando de un nene que tenía aproximadamente 4 o 5 años, y que había empezado a desarrollar estos trastornos por el hecho de estar alojado en un hogar convivencial, casualmente. El nene no tenía ningún problema, pero el hecho de estar viviendo en un hogar y no sentir el cariño de una familia le generó este problema. Cuando se va en guarda, esta familia le saca esa medicación y el nene entra en brote. Cuando entra en brote, ellos obviamente no sabían cómo manejarlo, se pusieron muy mal, querían, y voy a usar esta palabra que es muy dura para que lo que nos están escuchando tomen conciencia. Ellos le plantearon a la jueza que querían devolver, ¿sí? Que querían devolver al nene más chiquito. Claro. Y hay algo que se toma en cuenta siempre en la adopción, que es mantener el vínculo entre hermanos. Y sí, claro. Bueno, obvio. ¿Qué decisión tomó la jueza? Imaginen ustedes. Todo para atrás. Claro, la jueza directamente dijo, no, si usted, y voy a usar entre comillados, si usted devuelve a uno, usted devuelve a todos. Claro. Y además de que la jueza los retó de una manera increíble. Bueno, hoy en día ya hay un fallo que además de retarlos, se les imponen algún tipo de sanciones económicas, ¿sí? Una suerte de indemnización para esos niños. Bueno, en este caso, colorín colorado, estos nenes fueron, y voy a usar el término a propósito, fueron devueltos al hogar, y la verdad que la secuela fue muy grave, porque ellos aspiraban a irse con una familia. Los nenes anhelan vivir en familia. ¿A quién no le gusta vivir en familia? Sí, de última le está generando otro nuevo problema a los pobres chicos. Exactamente, eso se llama revictimización. Claro. Y esa revictimización, cuando los niños son más pequeños, se sufre muchísimo. Por eso yo quizás quisiera aprovechar este espacio que ustedes me están dando, más que nada para que aquellos que desean adoptar tomen en consideración todas estas cuestiones y que no bajen los brazos, que al contrario, que lo que pueden hacer es asesorarse bien, trabajar mucho en sus propios procesos personales para saber efectivamente qué tipo de vínculo quieren construir, si quieren adoptar niños pequeños, grupos de hermanos,
porque también creo que en eso se juega mucho la frustración después. Si uno tiene claro qué es lo que anhele, qué es lo que uno puede dar, va a ser mucho más fácil el camino. Y sobre todo tomando en cuenta que los niños que ellos quieren alojar tienen estas necesidades y que los adultos siempre tenemos que ponernos al servicio de ellos. Claro, entender que a la postre, digamos, ese tiempo que a la postre, reitero, uno considera perdido, hasta el punto de llegar a tener a alguien en su vida, un niño en su vida, en realidad es un tiempo ganado, no es un tiempo perdido, es un tiempo que se necesita. Yo quizás como corolario, pienso desde mi perspectiva, ¿no? Yo no quiero imponer ninguna construcción dogmática, pienso que estos procesos, como procesos sí son positivos. ¿Por qué? Porque los vínculos creo que se construyen compartiendo, con confianza, y uno nunca sabe qué le va a pasar en el encuentro con el otro. Creo que nos pasa lo mismo a los adultos en otro tipo de vínculos. ¿Cómo nos va a pasar en el encuentro con un niño, niña o adolescente? Y sobre todo tomando en cuenta que las familias que se inscriben, que también pueden ser personas solas también, quiero dejarlo en claro, pueden ser matrimonios o pueden ser personas en unión convivencial. La regla general dice que tiene que ser de manera conjunta, pero hay excepciones también donde pueden hacerlo de manera individual, también lo pueden hacer personas solas, sin pareja, y esas personas que se inscriben desde ya que lo hacen desde un lugar sano y desde un lugar de amor, pero me parece que el acompañamiento y orientación a ellas tiene que ser muy fuerte para poder tener en claro estos procesos, y que siempre lo que tenemos que tomar en cuenta es que la adopción está dirigida a que un niño, niña o adolescente tenga plena vigencia su derecho a vivir en familia. Laura, es clarísima la explicación que nos estás dando, y de alguna manera nos abre mucho más el panorama de lo que teníamos hasta el momento respecto de cómo es la realidad del proceso de adopción. Si te queremos contactar, ¿tenés algún sitio de internet a través del cual podamos manejarnos? Bueno, mirá, tengo 2 sitios web. Uno es como mi apellido, es www.chavezluna.com.ar, y después tengo otro que lo estoy, o sea, es otro que también manejo yo, que tiene que ver con otra figura muy importante de la cual otro día podemos hablar, que es www.abogadodelniño.com.ar. Genial, sí, pues está la Convención de los Derechos del Niño dentro de la Constitución Nacional, y tal vez si paramos las primeras 10 personas que pasan por la calle, ¿usted sabe que hay una Convención de los Derechos del Niño en la Constitución Nacional? No, sí. El artículo 14 y el preámbulo, y nada más. Así que sí, en otro momento charlaremos también de esto. Hablamos con Laura Chávez Luna, abogada, posgrado en niñez y adolescencia, que nos acaba de dar una clase magistral sí, sobre adopción. Muchas gracias. Gracias, Laura. Mariano Navas, Héctor Park, Romina Suaznavar viven en la nube. La nube, 2 horas virtuales que suenan muy reales.